Mm, y voy a pasar una presentación. No, pues, todavía no la puede hacer, ¿ok? Déjame compartir pantalla aquí. Y, ok, ¿puedes ver la presentación? Sí, sí la veo. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de hablar, tiene que ver con una pequeña también recapitulación de la sesión anterior, en torno a la cuestión del pensamiento filosófico. Entonces, ahora, desde ese, desde esa herramienta que es la filosofía, pues nos lleva también a ver la acción del pensamiento como un fenómeno. En filosofía, cuando hablamos de fenómenos o de del fenómeno mismo, se refiere a las cosas que están ahí. Todo fenómeno, en esencia, quiere decir lo que aparece. ¿Ok? La palabra fenómeno en griego quiere decir lo que está ahí, lo que aparece ahí. ¿Ok? Entonces, el pensamiento como tal es algo que aparece, es algo que está en nosotros, que está en el mundo y desde el cual el mundo no sería lo que es si no hubiera alguien que lo pensara. ¿Ok? Entonces, tú trata de imaginar, por ejemplo, eh, que el árbol que nosotros conocemos, cualquier árbol que tenemos en la mente, ¿qué sería si no hubiera una mente, una razón, una inteligencia que lo pensara? Una razón, una inteligencia, un cuerpo que lo viera, ¿ok? ¿Qué sería? ¿Sería un árbol o sería otra cosa? O sea, el fenómeno árbol estaría ahí. Ese objeto estaría ahí, aunque no hubiera una mente, una razón que lo pensara, estaría ahí, pero no sería un árbol, ¿ok? Porque Ujú. no habría alguien, por ejemplo, que lo nombrara como árbol, no habría alguien que lo separara en partes como tronco, ramas, hojas, frutos, etcétera. Simplemente estaría ahí, ¿ok? Pero no habría esta capacidad de pensarlo. Es decir, el mundo y la realidad que nosotros conocemos no es tanto algo que exista por sí sola, sino que necesita justamente de alguien o algo que lo piense para ser lo que es de lo que nosotros hoy conocemos. ¿Ok? Entonces, el pensamiento, por ejemplo, en filosofía, se convierte también en un fenómeno de análisis, así como un árbol, por ejemplo, para la biología o para la física o para la química es un objeto de conocimiento. En filosofía, el pensamiento mismo se convierte también en un objeto de conocimiento más. Y en filosofía se le llama a este análisis que se hace del conocimiento, se le llama epistemología. Pero bueno, eh, cuando nosotros nos enfrentamos a la cuestión de lo que es el pensamiento o nos hacemos la pregunta sobre qué es el pensamiento mismo, nos encontramos más bien con otros fenómenos que nos dan referencia de ese pensamiento mismo. No es que nosotros podamos ver el pensamiento, sino que hay conceptos o otras manifestaciones del pensamiento mismo que nos hacen referirnos a él. Y una de estas manifestaciones son las ideas y las creencias. Si tú te acuerdas, o bueno, más bien en este segundo bloque, hay un foro en el cual tenemos que participar y se llama el foro de ideas y creencias y por ahí se les invita, por ejemplo, a manifestar o compartir cuál es una idea que tengan ustedes de manera, por ejemplo, de manera científica, de conocimiento, que les ayude
a relacionarse con el mundo y también una creencia, por ejemplo, ¿no? Incluso por ahí hay otra segunda pregunta en el mismo foro que refiere a nuestra, lo que pensamos sobre la muerte, por ejemplo, y lo que pensamos también en relación, no me acuerdo si a la religión, a Dios o no me acuerdo, pero hace estas referencias, ¿no? A nuestras ideas y creencias. Y es que de una u otra manera nuestro pensamiento, aunque no lo podemos ver, sí podemos conocer que este pensamiento mismo se compone de ideas y creencias que tenemos del mundo que conocemos, ¿ok? Entonces, dice por aquí la presentación, en filosofía nos preguntamos qué es el conocimiento y cuáles son sus alcances, ya que esto es preguntarnos al mismo tiempo qué es la realidad y qué es lo que conozco de ella. Entonces, cuando nosotros hablamos del conocimiento de la realidad y del conocimiento mismo, tenemos que hacer referencia justamente a nuestras ideas y creencias que tenemos sobre el mundo, porque solamente de esa manera podemos hablar sobre la posibilidad de nuestro propio conocimiento. eh, Hay un conocimiento, o podemos hablar del conocimiento porque hay cosas que conocemos, ¿ok? Y hay ideas que creemos también. Entonces, de una u otra manera, este es el camino hacia nuestra idea sólida de lo que es el mundo y a nuestras creencias sobre lo que es este. ¿Ok? Entonces, aquí es importante como tener siempre en mente que la construcción del mundo que nosotros tenemos para nosotros mismos y para podernos desarrollarnos en él, pues es una conjunción entre conocimientos certeros de la realidad, pero también conocimientos que caen en el ámbito de las creencias. Por ahí pareciera ser que de repente las creencias son falsedades o que las creencias no tienen un fundamento de ser. Sin embargo, ahorita nosotros vamos a ver que aparte del conocimiento que nosotros podemos tener certero del mundo, las creencias también nos constituyen y nos hacen ser de manera profunda a veces lo que nosotros somos y de la manera en la que nosotros nos comportamos en el mundo también. Cuando hablamos también de la realidad y cómo es que nuestro pensamiento accede a ella, nosotros tenemos que poner atención en ciertas cosas para no caer, por ejemplo, en, en ciertas ideas falsas o en ciertas equivocaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, observamos una casa, si nosotros nos paramos afuera de nuestra propia casa o de la casa del vecino, nosotros solamente podríamos ver la parte de la casa en la que estamos parados afuera, ¿no? No podríamos acceder, por ejemplo, al conocimiento de toda la casa, así como está esta imagen aquí en la pantalla, donde de manera como de cristal, la casa podemos verla tanto de frente, de costado, del exterior izquierdo, del exterior derecho, etcétera, e incluso la parte de adentro la podemos ver en una sola imagen, ahorita en esta que está en la pantalla. Sin embargo, cuando estamos en la realidad, cuando estamos en el mundo, únicamente podemos ver una parte de la realidad, únicamente podemos ver una parte de la casa, estaríamos diciendo prácticamente. Y la cuestión es que, por ejemplo, cuando uno tiene una casa de frente y aún así está viendo solamente una perspectiva de ella, de repente nosotros llegamos a decir, ya conozco la casa, ya conozco, tengo el conocimiento de lo que es la casa, incluso aún cuando tenemos únicamente una sola perspectiva de ella. El problema de esto es que justamente podemos caer en la equivocación de creer que tenemos el conocimiento de la verdad cuando únicamente tenemos una perspectiva.
Y ahí es cuando nuestras ideas de la realidad o nuestro conocimiento de la realidad creemos que es verdadero y no escuchamos, por ejemplo, el conocimiento de aquel que conoció la casa desde otra perspectiva. Entonces, el problema del conocimiento del mundo y el conocimiento de la realidad nos puede llevar a enfrentarnos con aquellas perspectivas o aquellas otras ideas desde las cuales las pueden ver desde otros ángulos y sin embargo nosotros pues confrontamos con ellas porque creemos que nuestra perspectiva es realmente la verdadera, ¿no? Entonces, esto es importante porque en la cuestión del conocimiento de la realidad y de nuestro pensamiento de la realidad misma, tenemos que estar abiertos a reconocer que la perspectiva que yo tengo del mundo es diferente a la perspectiva del mundo que tiene alguien más en otra parte del mundo, en otra ciudad, en otro lugar. Entonces, reconocer las diferentes perspectivas de la realidad nos puede llevar de repente a congeniar con aquellos que en algún momento nos parecen diferentes, nos parecen que tienen otras ideas distintas, reconociendo que el mundo no tenemos nosotros el acceso directo a la realidad de una sola vista y tenemos que aceptar que hay alguien más que puede ver el mundo desde otro punto de vista diferente. ¿Ok? Entonces, qué de la realidad conozco? Esta pregunta podría responderse desde esto que estamos hablando, es decir, de la realidad conozco únicamente la perspectiva desde la cual estoy parado. Y esa perspectiva equivale, por ejemplo, a mi cultura, equivale a el tiempo histórico en el que he nacido, equivale a la realidad política de mi país, a la realidad social, a la realidad económica, y esa perspectiva de la realidad es desde donde a nosotros nos toca conocer el mundo. ¿Cuál es el límite de mi conocimiento? Pues justamente la perspectiva única en la que estoy parado. Pero tengo la oportunidad que cuando reconozco que lo que únicamente accedo a la realidad es una perspectiva, entonces puedo estar abierto a reconocer que hay otras perspectivas que nos ayudan a completar de una forma más general o más amplia nuestro conocimiento del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿puedo ver más allá de mi perspectiva? La realidad es que sí. Podemos ver más allá del punto en el que estamos parados si nos abrimos a la oportunidad de reconocer que hay alguien más con una perspectiva distinta que me puede ayudar a completar una perspectiva más amplia. ¿Ok? Por ejemplo, en estas imágenes que tenemos aquí en la pantalla, nos habla de esto que estamos señalando. Hay dos personas, por ejemplo, en la parte de arriba, que están parados delante de unos números y dependiendo de dónde esté parado cada uno, va a haber una realidad distinta. Uno va a ver un 99 y el otro va a ver un 66. Entonces, el problema nace, y lo que quería yo decir hace un rato, nace cuando el que ve el 99 eh, no quiere ver más allá de ese 99 y el que ve el 66 no quiere ver más allá de ese 66, no se quiere abrir a la oportunidad de la experiencia y de la perspectiva del otro. ¿Ok? Entonces, la cuestión, por ejemplo, ya hablando en relación al conocimiento, no es una cuestión únicamente de la razón, sino también es una cuestión de implicaciones éticas y políticas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la forma en la que yo conozco el mundo me da una posición frente al mundo de manera moral también, de manera ética. ¿Ok? Por ahí el- la historieta, por ejemplo, que a nosotros nos piden hacer el, en esta segunda unidad, en esa historieta va implicado, por ejemplo, esta cuestión de que las acciones del pensamiento
implican también, por ejemplo, nuestras formas de ser, ¿ok? Aquello que yo conozco o aquello que yo sé del mundo y de la realidad también me afecta en mi comportamiento con los demás o en mi comportamiento hacia los demás. Entonces, el conocimiento de la realidad no se reduce, como decía, solamente a la cuestión del conocer a la realidad, sino que trasciende la cuestión del conocimiento hacia cuestiones, por ejemplo, éticas y morales que implican también posiciones políticas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, lo podemos ver y palpar en la realidad mexicana, ¿no? En la cuestión de la política mexicana, en donde hay realidades totalmente opuestas en las que tanto unos como otros pues les cuesta abrirse a las perspectivas del otro, ¿no? Entonces, eso es importante para tenerlo en mente en la cuestión del conocimiento, que el conocimiento no se queda solo en la cuestión del conocer, sino que esa cuestión del conocer nos va a llevar a una cuestión más amplia a nivel humano en niveles de la moral y de la política, por ejemplo. La imagen de abajo nos dice exactamente lo mismo. Imaginemos, por ejemplo, todas estas personas que no pueden observar el fenómeno que tienen delante de ellos, sino que únicamente tienen la oportunidad de tocar o de palpar una parte de esa realidad o una parte de ese fenómeno, y el problema sería que cada uno de ellos se quedara con la idea de que un elefante es, por ejemplo, para ellos un colmillo, o que el elefante es solamente una trompa, una oreja, una cola, una pata. El proceso de la humanidad o el proceso de los seres humanos y de la construcción de la cultura se da cuando todas estas personas son capaces de poner la parte de su conocimiento abierta a la conjunción del conocimiento del otro para poder conformar una realidad más amplia. ¿Ok? Ya para ahorita ir cerrando, bueno, todavía tenemos tiempo. La cuestión de las ideas, de la realidad que nosotros tenemos, es importante también que empecemos a tener claro cuáles son nuestro conocimiento real y científico, por ejemplo, de la realidad que está a nuestro alrededor, y cuáles son también aquellas creencias que nosotros tenemos y que conforman también nuestra parte de la realidad. Hace un momento le decía, parece ser que de repente la cuestión de las creencias eh, caen en un terreno de la falsedad o en un terreno de lo, este, incluso a veces de lo supersticioso, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver que ya hoy en día, por ejemplo, la cuestión de las creencias cae en un terreno todavía un poco más amplio que nos permite dar cuenta de lo que los seres humanos somos en nuestra totalidad. Es decir, los seres humanos no nos podemos entender sin nuestras creencias tampoco. Sí podemos tener ideas científicas, podemos tener conocimientos claros y distintos, objetivos, pero también no podemos deslindarnos de aquello en lo que creemos, porque también eso nos conforma de manera profunda, ¿ok? Entonces, en nuestras ideas de la realidad, que serían todas estas que tenemos aquí, que nos conforman como personas, nosotros tenemos ideas no verificables e ideas verificables. Las ideas no verificables son las creencias que nosotros tenemos, es decir, son ideas que no puedo yo constatar, por ejemplo, con un modelo científico. Es decir, caen en el plano de las experiencias subjetivas humanas, como por ejemplo la idea de Dios, como por ejemplo la idea del amor, la idea de la libertad, la idea de la justicia, porque como tal estas experiencias del amor, la justicia, Dios, la religión, pues no son experiencias que yo pueda replicar, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no?
No es que en el laboratorio yo pueda ver a través del microscopio el amor, o pueda yo ver a través del microscopio la libertad, o pueda ver yo alguna partícula de Dios, ¿no? Que me diga realmente puedo comprobar que Dios existe. Porque son experiencias que se reducen a la vivencia de las personas y que, sin embargo, aunque parece ser que no se pueden verificar, son de suma importancia para constituirnos también como seres humanos, como personas que no solamente piensan y conocen el mundo, sino como personas que sienten y experimentan el mundo, ¿ok? Entonces, por el lado, por ejemplo, de las ideas verificables del conocimiento, pues tenemos la ciencia misma, que es una experiencia de conocimiento objetivo, que nos permite, por ejemplo, conocer y dar pie a la medicina, que nos permite dar conocimiento a la astronomía, a la biología, a la física, a la química, que nos permiten comprender, por ejemplo, las composiciones y partículas del mundo mismo. Pero no nos dicen, por ejemplo, o no nos hablan en otras realidades, como por ejemplo el dolor humano a nivel de la angustia, el dolor humano a nivel del miedo, a través o sobre la decepción, esas experiencias humanas que son subjetivas y que conforman también nuestro bagaje de creencias y que son importantes también para nosotros. Entonces, nuestras ideas de la realidad están compuestas de estas dos dimensiones, de ideas no verificables y de ideas verificables. En este aspecto, por ejemplo, la biología, te pregunto, ¿sería una idea verificable o una idea no verificable? Elizabeth, ¿sigues ahí? Bueno, bueno. Perdón si me pregunto algo, es que no sé si se da cuenta, pero que me desconecto y me conecto, mi internet está así como Ah, no te, intermitente. no te preocupes. Te preguntaba, de las ideas de la realidad verificables y no verificables, ¿la biología es una idea verificable o no verificable? Es decir, la podemos comprobar la biología como ciencia y sus objetos de estudio como las células, los microbios, etcétera. Podemos comprobar su existencia a través de un laboratorio. Pues Sí. sí, ¿no? Exactamente. Es un conocimiento verificable, es un conocimiento objetivo. Las matemáticas también son conocimientos objetivos y verificables, la física también, pero la religión y la idea de Dios, bueno, que hay en el ámbito de la creencia, que hay en el ámbito de las experiencias subjetivas, que aunque no son ideas verificables de la realidad, ya que son creencias, son importantes también para la constitución de nosotros como seres humanos, ¿ok? No es que las creencias que nosotros tenemos y que nos constituyen como personas sean de entrada, por ejemplo, desechables o sean algo que tenemos que descartar de nuestra vida, porque de una u otra manera nuestras creencias también, bueno, conforman nuestra experiencia del mundo. Por ahí más o menos de los inicios del siglo XX o finales del siglo XIX, principios del XX y todavía gran parte del siglo XX, se trató como de hacer al ser humano únicamente entendible desde el aspecto del conocimiento verificable. Es decir, se buscaba una total objetividad en la vida del ser humano, llevándolo a desechar, por ejemplo, las ideas de Dios, la idea de la religión, por ejemplo,
Sin embargo, bueno, llega un punto en el que el ser humano también necesita esta parte de las creencias, esta parte de las experiencias subjetivas que nos ayuden a relacionarnos de una manera también más profunda con la realidad. Entonces, el conocimiento o nuestro conocimiento que está aquí en el centro es una amalgama entre las verdades que nos puede dar la ciencia, por ejemplo, y las creencias que nos da la cultura, la familia, el mundo que nos rodea en sí, ¿no? Entonces, este, ya para ir cerrando, es importante entonces que desde el pensamiento filosófico y esta cuestión del conocimiento y el pensar la realidad, nos lleve a estas conclusiones, que es cuestionar en todo momento nuestras ideas, ya que esto nos hace avanzar en la construcción del conocimiento certero de la realidad y valorar al mismo tiempo nuestras creencias, sobre todo cuando éstas nos relacionan de forma pacífica y feliz con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El conocimiento puede perdurar y avanzar, pero lo que creo en este momento, bueno, también es posible que el día de mañana cambie. Entonces, es en relación a la cuestión del pensamiento, en la cuestión del conocimiento de la realidad, estar abiertos a que tanto el conocimiento como nuestras creencias están en un constante movimiento. Entonces, no es como casarnos en todo momento con ciertas ideas, ciertas creencias, cierto conocimiento, y estar abiertos a que todo esto se va modificando con el tiempo, porque así, por ejemplo, lo que nosotros creíamos hace 15, 20 años ya no es lo que creemos hoy y no va a ser a lo mejor lo que creamos en otros 5 o 10 años más, ¿no? El pensamiento, el conocimiento del mundo, de la realidad, siempre está en un constante movimiento. Nosotros nunca somos los mismos eh, ayer, hoy y lo seremos mañana, ¿no? Estamos como en este constante también cambio, en este constante devenir, que nos lleva a la conclusión de que todo conocimiento siempre está en movimiento. Entonces, el mundo en ese sentido todos los días está cambiando para nosotros. Y eso nos puede llevar a estar abiertos a aceptar las creencias, aceptar el conocimiento que viene de alguien más o de los demás, ¿no? Hay una cuestión que nos lleva a pensar este apartado, este bloque 2, que es si solamente el pensamiento es lo que nos hace ser seres humanos. Y la respuesta es no. El pensamiento es una parte que nos hace ser seres humanos, pero no se nos puede olvidar, por ejemplo, también que nosotros somos seres sintientes, ¿no? Somos seres sapiosintientes, es decir, no solamente entes o personas o personajes que pensamos el mundo, sino seres humanos que nos relacionamos desde nuestros sentimientos, de nuestras creencias con el mundo también, ¿no? Entonces, el pensamiento nos hace ser seres humanos, sí, pero también esta capacidad de sentir, esta capacidad de tener emociones sobre todo, ¿no? Por ahí en algún momento se ha tratado como de negar las emociones, de reprimir esas emociones y enfocarnos, por ejemplo, más bien en lo que la razón nos dicte, pero es algo imposible de hacer, ¿no? Nosotros en todo momento incluso estamos más mediados por los sentimientos y nuestras decisiones casi todo el tiempo están mediadas por la forma en la que nos sentimos, más allá de la forma en la que nosotros pensamos, ¿no? Entonces es es como empezar a balancear entre lo que sentimos y lo que pensamos para poder, por ejemplo, tomar decisiones pues, más conscientes, decisiones un poco más profundas en torno a nuestra propia vida. Entonces, es reconocer que somos seres sapiosintientes, no solamente que pensamos, sino que también que sentimos, y pues nos lleva a tener una, este, una relación con el mundo un poco más profunda cuando lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Eh, ya vamos a ir cerrando. Ya solamente entonces en relación
a la actividad de la historieta. Eh, por aquí nos dice la... Había yo... Ahora vamos viendo. Ajá. Tenemos aquí la rúbrica de la historieta, la rúbrica de evaluación, ¿no? Entonces, lo más importante de la historieta, y ahorita vamos a ver una de ejemplo. Por aquí ya tengo algunas que ya califiqué y se me han hecho un poco buenas algunas de estas historietas. Pues lo importante a resaltar es como estos puntos que nos viene aquí en el criterio número 2, que es en la historieta retomar 5 ideas propuestas en relación con lo que nos constituye como seres humanos. Y bueno, estas 5 ideas o estas 5 propuestas, pues tiene que ver con acciones del pensamiento, aprehensión y posesión, la influencia de la personalidad al pensar, la inteligencia, razón y reflexión, ser humano en relación con el mundo, conciencia de las acciones y la percepción del mundo. Y todos estos conceptos se pueden englobar, por ejemplo, en una historieta que hable de un diálogo entre dos amigos que están preguntándose, por ejemplo, sobre la importancia que tiene cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dos amigos se encuentran y uno de ellos lo invita a una manifestación para que se cierre, por ejemplo, una fábrica que está aventando desechos al río de la comunidad, bueno, pues ahí ya está implicado ya las acciones del pensamiento, la aprehensión de las ideas y la posesión de ciertas ideas, la influencia de la personalidad al pensar, por ejemplo, del compañero que tiene esta capacidad de sumarse a una manifestación desde un pensamiento crítico de la realidad, pues ya hay una influencia de su personalidad en aquello que está pensando o en aquello que está manifestando, ¿no? Y ahí está implicada, por ejemplo, la inteligencia, la razón y la reflexión, cómo se relacionan ellos mismos con el mundo, y la conciencia de las acciones y la percepción o la forma en la que perciben el mundo. Entonces, en una pequeña historieta de unos 5 o de unos 4, 5, 6 cuadros, en donde se ve este diálogo, invitación hacia un problema del mundo, de la realidad, ya están implicados todos estos conceptos. Por ahí algunos ponen en cada cuadro cada uno de estos conceptos y tratan como de reflexionar cada una de estas ideas de manera abstracta. Pero en este ejemplo que yo te pongo de realizar un diálogo en donde dos amigos se encuentran y uno invita al otro a manifestarse en contra de esta fábrica, etcétera, ya están implicadas de entrada estas ideas dentro de las acciones del pensamiento, de la ejecución, de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que manifiestan, pues están implicándose ya todas estas ideas, ¿ok? Entonces, a ver, por ejemplo, por aquí tenemos una historieta. Aquí, por ejemplo, nos habla sobre lo que constituye a los seres humanos y aquí habla de un maestro, un alumno que está en una clase y empiezan a discutir, por ejemplo, sobre la lección de filosofía y qué entienden por filosofía, y este mismo diálogo los va llevando como a preguntas, a disertaciones, que en el ejercicio justamente del responder y del cuestionarse nuevamente y de sacar nuevas ideas, pues ya se implican todos los aspectos o todas estas 5 ideas que nos pide la rúbrica de evaluación. En esa misma historieta, bueno, pues cada cuadro, cada imagen, diálogo, etcétera, pues ya también cumple con las imágenes que acompañan a cada una de estas 5 ideas, ¿no? Entonces, hay un orden lógico, es decir, hay cuadros que nos van dando esta secuencia, etcétera,
y bueno, pues entregar la fecha sugerida, el asesor o la asesora, la identificación del documento, etcétera. Entonces, esa es, por ejemplo, una. Esta está muy pequeña, por ejemplo, pero aquí nos habla sobre un diálogo sobre la felicidad, en donde se preguntan qué es la felicidad. Otro personaje tiene una idea de felicidad abocada, por ejemplo, a las posesiones materiales, y por ahí hay un pequeño como controversia para la que le pregunta, etcétera, pero bueno, nos genera en este pequeño diálogo, en estos pequeños cuadros, pues nos generan en todas estas acciones que están haciendo de pensar, de contestarse, de reflexionar, pues van implicadas las ideas de la rúbrica, ¿ok? Entonces, eso es prácticamente cómo hay que realizar esta actividad. No sé si tenías alguna duda, alguna pregunta en cuestión a esto. No, solo sería como seis, seis cuadritos o los que sean. Pueden ser más, por ejemplo, la que te presenté, la última, eran como 4 o 5 cuadros nada más. Lo importante es como que en el diálogo, o en los diálogos, y en las escenas, también pues se impliquen estos conceptos, estas ideas de la aprehensión, del conocimiento, la, este, de la influencia de la personalidad en el pensar, etcétera, ¿no? Entonces, sí, entre unos 5 o 6 cuadros, pero que se noten estos conceptos a través de los diálogos o a través de las imágenes mismas que nos va dando la historieta o la historia que manifiestes. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Muy bien, Elizabeth, pues te agradezco mucho, la verdad, la paciencia, por estar aquí, por escuchar. Y cualquier duda lo puedes manifestar por WhatsApp o por la plataforma o por correo. Y en la medida de lo posible estaré respondiéndote y nada más. Tomo bueno, te tengo ya como captura de pantalla, y también por ahí por asistir a la sesión, pues en algún momento si te hace falta un punto o algo así para tener un poco de calificación más alta, tomo en cuenta tu asistencia el día de hoy, ¿de acuerdo? Está muy bien, gracias. Muy bien, pues que descanses, y cualquier cosa me escribes para apoyarte. Muchas gracias. Hasta luego, buen descanso. Buenas noches, igual.